Pasado 3 generaciones desde hombres besados hasta anarquistas y una plataforma en medio del océano, pero en serio, hay. Igual que su familia, David es un hombre de la frontera intelectual. Es un placer tenerlo aquí en el Porce Fest, damas y caballeros. David Friedman. Aplausos. Hijo lo va a hacer. Quiero comenzar hablando de un problema que enfrentan los libertarios y los liberales clásicos y al que voy a ofrecer una solución que nos sorprenderá. Usted y él. Problema es que creen que el gobierno es una manera muy mala de producir automóviles o alimentos y, por lo tanto, que la solución a cómo tenemos una sociedad que funciona es un acuerdo de mercado privado en el que las personas negocian entre sí, compran y venden, alquiler por contrato y así sucesivamente bajo un conjunto de leyes que definen los derechos de propiedad, hacer cumplirlos y así sucesivamente, un conjunto de leyes que están diseñadas para crear un mercado libre y hay un problema con esta respuesta y el problema es que este conjunto de leyes está siendo creado por el gobierno y si el gobierno no es competente para cultivar alimentos o construir automóviles, ¿por qué cree que es competente para diseñar y ejecutar un sistema legal que, como cualquiera de ustedes que haya estudiado derecho se dará cuenta, diseñar un sistema legal no es un problema trivial. Puede ser incluso más difícil que diseñar un automóvil. Los sistemas legales reales tienen que enfrentar un montón de complicaciones de las que las personas que practican la filosofía libertaria no tienen que preocuparse. ¿Bajo qué circunstancias? Cuando es ambiguo quién tiene la razón o cuáles son las obligaciones. ¿Cómo resolverlos de modo que surja la pregunta de si el gobierno tiene un incentivo para crear buenas leyes? Una vez que te das cuenta de que probablemente no es así, eso te lleva a la pregunta, ¿podrías construir un conjunto de instituciones donde los incentivos para crear buenas leyes eran similares a los incentivos para crear buena comida y buenos automóviles en una democracia de libre mercado? No parece cumplir muy bien con ese requisito. Hemos hecho ese experimento. Mi ejemplo favorito de la evidencia de que la democracia hace un buen trabajo al producir leyes es el ejemplo de los aranceles o impuestos a las importaciones. Era una doctrina bien aceptada del siglo XVIII de que la forma en que un país se enriquecía era exportar más de lo que importaba. Este era un elemento central de lo que se llamaba mercantilismo. Esta posición fue atacada persuasivamente por Adam Smith en 1776 y completamente demolido por David Ricardo unos 40 años después, cuando Ricardo desarrolló lo que todavía se considera el análisis económico correcto del comercio exterior, algo llamado el principio de ventaja comparativa que no intentaré explicar por el momento, así que ha sido aproximadamente 200 años desde que hubo un argumento económico defendible para demostrar que un país estaba mejor con aranceles y durante ese periodo de tiempo solo puedo pensar en dos lugares, uno de ellos no era un país que realmente tenía libre comercio en Inglaterra en el siglo XIX. Hong Kong en el siglo XX tenía economías espectacularmente exitosas. Hong Kong pasó de ser muy pobre y estar 10 veces más densamente poblado que el país más poblado del mundo a ser más rico que Inglaterra, y lo hizo en unos 30 años. Que EU todavía tiene aranceles que esencialmente todos los países tienen aranceles. Esto sugiere que sea lo que genera las leyes, no es un mecanismo para obtener las leyes correctas, las leyes que hacen que la población esté lo más bien posible, por lo que mi respuesta a
La pregunta probablemente sea bastante obvia para usted. Esta noche tengo el problema de que no me gusta mucho predicar a los convertidos y probablemente mucha gente en la audiencia ya está de acuerdo conmigo, lo cual siempre es un problema. No es un problema que tengo muy a menudo, debería decir, pero es la solución obvia. Es crear un sistema en el que la ley misma haya generado el libre mercado y ese es el sistema que voy a describir junto con lo que me parece ser un análisis económico de por qué funcionaría y algunas razones por las que podría funcionar. No funciona o al menos surgirán algunos problemas, así que permítanme comenzar con lo que creo que es el problema fácil, y el problema fácil es hacer cumplir un contrato entre dos partes, que son distribuidores repetidos a largo plazo, así que vamos a comprometernos en alguna actividad conjunta durante muchos años en el futuro. Cada uno de nosotros sabe que está mejor con la cooperación y entonces tienes lo que a veces se llama la disciplina de tratos constantes, el hecho de que si te traiciono hoy, si dejas de confiar en mí, nuestra cooperación se romperá y estaré en peor situación, por lo que en el caso de los jugadores repetidores a largo plazo, parece que no se necesita ninguna aplicación externa para que la gente mantenga sus contratos y afirmo que puedo aprovechar ese ejemplo tan simple para resolver el problema más general de cómo todos interactúan con todos en un sistema legal sin gobierno, así que permítanme comenzar imaginando el siguiente sistema. Hay empresas a las que llamaremos agencias de aplicación de derechos que venden el servicio de proteger los derechos de sus clientes y resolver disputas que sus clientes tienen con otras personas, por lo que usted es cliente de dicha empresa y esencialmente todos son clientes de una de esas empresas. Ahora las empresas tienen un problema que es obvio para todos. Usted describe esto, para el mío. Rand abajo, por eso todos le dicen que no puede funcionar y el problema es lo que sucede cuando llego a casa. Mi televisor falta en mi sala de estar y la cámara que mi empresa instaló en mi sala de estar para tratar tales asuntos muestra una foto de mi amigo Mickey Humor saliendo por la puerta con mi televisor y entonces mi agencia de derechos humanos llama a Mickey y le dice por favor devuelva el televisor de Friedman. Y, por cierto, nos debe $15 por nuestro tiempo en problemas para recuperarlo y Mickey dice de qué estás hablando. Es cierto. Tengo un bonito televisor que un amigo mío me lo regaló, pero no se lo robé a nadie. Vete y mi empresa dice que lo sentimos. Lo estás tomando de esta manera, pero a menos que puedas convencernos de que no es el televisor lo que el profesor Friedman ha perdido, 3 tipos grandes y duros se presentarán en tu puerta mañana por la mañana para recuperar el televisor y Mickey dice, bueno, eso es muy agradable. Pero sabes que también tengo una agencia de derechos humanos, los llamaré y les diré que espero que 3 matones vengan a mi puerta mañana por la mañana y que, con suerte, enviarán a buscar a tipos duros para que me defiendan y qué pasará y luego todo el mundo dice que este sistema se desmorona, todo se convierte en violencia y guerra. Y esa no es la respuesta correcta y la razón por la que no es la respuesta correcta es que se trata de empresas con fines de lucro y la violencia es muy costosa y la forma en que resolver sus disputas es pelear entre sí. Primero tendrán que pagar primas de riesgo a su gente y segundo, no podrán brindar el servicio que están vendiendo, que es hacer cumplir de manera confiable los derechos de las personas. Porque si ganan o perder dependerá de quién gane la pelea. Obviamente hay una mejor solución. Así que mi firma llama a la suya y le dice, mira, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hacen es aceptar ir a un tribunal privado para árbitro y aceptar la decisión que ese árbitro tome sobre quién es el
dueño del televisor, y después de un tiempo se les ocurre que este problema va a suceder una y otra vez, entonces lo que hacen es acordar de antemano que cualquier disputa entre clientes de estas dos firmas serán resueltas por ese tribunal privado. Usted dice, pero en este mundo no hay ningún gobierno que haga cumplir ese acuerdo. Eso está bien porque estas dos agencias de aplicación de derechos son jugadores recurrentes que van a tratar entre sí durante mucho tiempo, así que la disciplina de los tratos constantes hace cumplir sus contratos entre sí. Cada uno de ellos sabe que si la primera vez que su lado pierde un caso, se niegan a aceptar la próxima vez que el otro lado no lo hará y volverán a pelear entre sí, y si hacen eso, sus costos serán altos, la calidad del servicio que brindan será baja y perderán todos sus clientes a favor de otras empresas que son más razonables que sus tratos entre sí. Así que esa es la esencia del sistema que estoy describiendo, y quiero hablar primero sobre cómo funciona, qué tipo de ley va a producir, y luego, segundo, sobre los problemas que podría tener, en qué formas podría ser menos perfecto de lo que a uno le gustaría notar. Que en este sistema, tanto la ley como su aplicación son ahora bienes privados, producidos en el mercado privado. La aplicación de la ley es producida por los organismos encargados de hacer cumplir los derechos, y la ley es producida por el tribunal privado por la agencia de arbitraje, y la pregunta es cómo decide el tribunal privado que la ley va a hacer, y la respuesta es que están vendiendo un servicio que quieren la ley que las agencias de aplicación de derechos querrán brindar a sus clientes. Imaginen, tomen el caso fácil, supongamos que hay algún cambio en las reglas legales, que en general los clientes de ambos a las agencias les gustaría claramente que les conviene ir a la corte si no lo han pensado y decir, mira, ¿por qué no cambias tus reglas de esta manera? Ambos aceptaremos que sea más interesante. En un caso más difícil es suponer que hay un cambio en las reglas legales que a los clientes de una agencia les gusta el cliente de la otra agencia. Tal vez las agencias tienen clientes con diferentes creencias políticas o que participan en diferentes actividades que difieren de alguna manera importante, por lo que a un grupo de clientes le gustaría un requisito estricto de prueba para ciertos delitos, y a otro, un requisito débil, o uno de ellos quiere. Puede imaginar todo tipo de desacuerdos en el libro donde presenté esto originalmente. El ejemplo que di fue la pena de muerte. Dije, imaginemos que los clientes de una agencia en general están a favor de un sistema legal con la pena de muerte. Están seguros de que nunca cometerán un asesinato. Están bastante seguros de que nunca serán condenados por un verte de un asesinato. Comprometidos y quieren asegurarse de que si alguien los mata, morirá para que nadie los mate. La otra agencia siente lo contrario. Sus clientes en general están preocupados. O se oponen moralmente a la pena de muerte o están preocupados. Podrían ser condenados por un asesinato que cometieron o por un asesinato que no cometieron y preferirían no recibir la pena de muerte. Cada agencia participa en alguna investigación de mercado. La primera agencia trata de calcular cuánto podrían recaudar, cobrar por sus servicios si pudieran garantizar la ley de pena de muerte de sus clientes en disputas con una agencia B. Concluyen que sus clientes estarían dispuestos a pagar $1 millón adicionales al año en total si solo esa característica fuera parte del producto. La agencia hace una investigación similar y concluye que sus clientes están dispuestos a pagar $2 millones más para saber que si tuvieran una disputa con la agencia no habría pena de muerte. Bueno, la solución es bastante simple que ofrece la agencia contra la pena de muerte.
La agencia pro pena de muerte, suponiendo que la regla inicial es pena de muerte. Abolir la pena de muerte, le pagamos $1,5 millones año. Estamos mejor, usted está mejor fuera de la ganancia neta, y si generaliza esto puede ver que pagaría al tribunal privado para tratar de encontrar aquellas reglas legales que maximicen el beneficio sumado para los clientes de las dos agencias, porque una regla, un cambio que beneficia a ambos, es una venta fácil, y un cambio que beneficia a uno más de lo que perjudica al otro solo significa tienes que ajustar tus precios para compensarlos, así que esa es la lógica básica de ese sistema, y el resultado será algo que se parecerá a lo que los economistas llamarían ley económicamente eficiente, donde por ley económicamente eficiente me refiero a aquellas reglas legales que maximizan algunos beneficios para las personas que están bajo las reglas. Está bien. Esa es una especie de eficiencia estándar, es un término técnico en economía, y esta no es una clase de economía, así que no voy a entrar en detalles, pero es una especie de aproximación aproximada de la idea de aumentar el tamaño del pastel, el grado en que cada uno obtiene lo que quiere. Ahora vale la pena pensar en eso desde el punto de vista libertario, porque no hay garantía de que lo que saldrá de esto será la ley que nos gusta. Mi argumento es que tenderá a ser una ley libertaria, porque la libertad en general es económicamente eficiente. Una de las varias razones por las que la mayoría de nosotros somos libertarios es que creemos que, en general, las personas son más felices, más saludables y mejor en una sociedad libre que en una sociedad menos libre, y por lo tanto esperaríamos que hubiera una tendencia a que un conjunto de reglas legales que fueron generadas por el mercado para maximizar los beneficios individuales tiendan a ser las reglas que nos gustaría decir de otra manera. Es poco probable que yo quisiera pagar más por la capacidad de violar sus derechos de lo que estaría dispuesto a pagar para estar protegido de esa capacidad. No es imposible, pero es una situación poco probable, pero puede imaginar ejemplos contrarios. El ejemplo que ofrecí en el libro es: supongamos que estamos en una sociedad en la que casi todo el mundo considera que la adicción a la heroína es algo realmente horrible y, por lo tanto, preferiría patrocinar a una agencia que acude a un tribunal que sostiene que te pueden encarcelar por consumir heroína que a una que, en esas circunstancias, no te daría una en un área poco iluminada y baja. Al salir de mi mercado de leyes, obtendríamos una ley contra el uso de heroína. Por otro lado, en esas circunstancias, obtendríamos esa ley proveniente de un sistema legal producido por el gobierno. Y podemos observar que, de hecho, lo que afirmo es que es al menos improbable que no se obtenga un resultado sustancialmente más libertario con lo que acabo de describir que el que se obtendría con la alternativa política, que es a lo que finalmente termina la posición de Minutos Arcus. Es decir, algún mecanismo político que genere reglas legales. Bueno, permítanme ahora discutir los problemas con este sistema que he descrito, y comenzaré con los problemas que discutí hace unos 40 años cuando escribí La maquinaria o la libertad, y luego pasemos a algunos problemas en los que he pensado desde entonces, y quizás también a una o dos soluciones en las que he pensado desde entonces, y la primera de las más serias es cómo se defiende mi sociedad anarquista contra estados agresivos. Este es el problema de defensa nacional, y la razón por la que es un problema es que la defensa nacional es lo que los economistas llaman un bien público. Un bien público no significa un bien producido por el gobierno. Creo que en este mismo instante estoy produciendo un bien público. ¿Qué quiero decir con que un bien público para un economista tiene dos características? La primera es que el productor no puede controlar quién lo obtiene, y la segunda es que una persona que lo consume no impide que otras personas lo consuman, por lo que un ejemplo estándar de un bien público sería la transmisión de radio por aire antes del desarrollo de la encriptación y tecnologías
similares está bien, por lo que si transmites un programa de radio, todos los que estén dentro del alcance pueden escucharlo, una persona que lo escucha no impide que otra persona lo escuche y es un problema estándar para el libre mercado. Es como se producen bienes públicos porque la forma en que producimos bienes privados ordinarios es si el bien vale más para usted de lo que me costó producirlo. Puedo ganar dinero produciéndolo y vendiéndolo en el caso de un bien público. Si lo obtienes no depende de si pagas por él. Depende de si puedo lograr que todos paguen lo suficiente. Creerás correctamente. Si el público es grande, que es muy poco probable que tu contribución marque una diferencia. Por lo tanto, puedes fácilmente basta con tener un bien público que valga más de lo que cuesta producirlo y no se produce, y ese es uno de los argumentos estándar que todos, excepto los anarquistas, usan para explicar por qué se necesita el gobierno, y es un argumento correcto, solo que no lo es. El gobierno no es la solución porque si lo piensas bien ves que los mecanismos que se supone deben hacer que el gobierno se comporte están llenos de problemas de bien público que, por ejemplo, si te conviertes en un votante bien educado, para poder votar por políticos que aprobar buenas leyes, acaba de gastar mucho tiempo y energía produciendo un bien público compartido con todos los demás en los Estados Unidos. Ese es un bien público para un público de 300 millones de personas, no se producirá, y es por eso que los votantes son racionalmente ignorantes. Si repasar la forma en que funcionan los mecanismos políticos es el problema que los economistas llaman falla del mercado, que es una situación en la que la racionalidad individual no produce racionalidad grupal, como por ejemplo que los bienes públicos no se producen, ocurre porque los individuos no soportan el costo de las acciones que realizan ni obtienen los beneficios. Esa es una excepción en el mercado privado y la situación normal en el mercado público. Si piensas en cómo funcionan las instituciones políticas, es muy raro que un actor político reciba el beneficio de las decisiones correctas o pague el costo de las decisiones equivocadas, supongo. Mi ejemplo favorito de esto es en realidad en el sistema judicial. Hay una decisión judicial particular que podría discutir si la gente tiene curiosidad en el signo de interrogación en el que un Tribunal Federal de Apelaciones tomó una decisión que dependía de un error matemático que un estudiante inteligente de secundaria debería haber cometido. Nos hemos avergonzado y esa decisión casi con certeza mató a miles de personas. Tenía que ver con la responsabilidad por las vacunas vivas contra la polio. Responsabilizaba a una empresa en circunstancias en las que, según el propio argumento del tribunal, no debería haber sido responsable. Era un error de aproximadamente un factor de 40 al comparar costos y beneficios. El resultado fue que durante un par de años se frenó el desarrollo de vacunas y eso seguramente mató a miles de personas. Los jueces que tomaron esa decisión nunca le pagaron ni un centavo a nadie, por lo que claramente creo que fue una negligencia culpable en su decisión. Así que lo que hay de malo en el argumento estándar que dice que el fallo del mercado es una razón para el gobierno no es que el libre mercado funcione perfectamente, sino solo la alternativa que funciona peor, que no tenemos una buena manera de hacer que el gobierno. Desafortunadamente, actuamos en nuestro interés, así que permítanme volver al problema de la defensa nacional. La defensa nacional es el bien público. Si establezco un mecanismo para evitar que los rusos, los mexicanos o los canadienses invadan, estoy produciendo un beneficio para todos los demás. En el país, si ayudo a pagar un ejército para defender el país, estoy produciendo un beneficio compartido por todos. Cuando escribí originalmente La maquinaria de la libertad, la URSS era una empresa en funcionamiento, con un ejército considerable y una gran cantidad de armas termonucleares y misiles para entregarlos, y en ese momento parecía como si estuviera defendiendo a los EU. Requería
Que alguien gastara muchos miles de millones de dólares en algún tipo de ejército para Estados Unidos. Ese problema en particular se resolvió solo. Afortunadamente ya no. Tenemos enemigos reales, es decir, enemigos lo suficientemente poderosos como para importar en el momento de la Primera Guerra de Irak. Hice un cálculo del PNB sumado sobre el PNB de los dos lados de esa guerra y en las probabilidades en esa guerra eran casi exactamente 100-1 de que no fuera una guerra, así que en ese sentido por el momento no es un gran problema, pero sí me preocupa el tema general de la anarquía, es un problema. La pregunta es cómo funciona una sociedad sin un gobierno sin impuestos. Defenderse. Tengo algunas ideas sobre ese tema, si la gente entiende. Puedo hablar más sobre ellas al final. Solo quiero señalar que ese es un problema real para lo que estoy proponiendo. Es por eso que el capítulo y la maquinaria llamaron a la defensa nacional el problema difícil. Hay un segundo problema del que creo que hay que preocuparse y ese problema es qué pasa si las agencias de aplicación de derechos dejan de competir. Supongamos que el equilibrio en el sistema que estoy descrito es que hay tres agencias de aplicación de derechos. Y un día se juntan y dicen, sabes, este negocio de vender servicios a clientes voluntarios es muy lindo, pero piensa cuánto más dinero podríamos ganar si cada uno de nosotros aceptara a los clientes que quisieran cambiar de agencia. Está bien, esto se llama cardenal, es un pecado, estás formando un cartel y, de hecho, lo que están haciendo es reinventar el gobierno. Entonces gobernarías sin los límites que tenga nuestro gobierno actual. Porque esta es una hoja en blanco, ya que entonces, una de las cosas de las que uno debe preocuparse es si en este sistema las propias agencias de aplicación de los derechos podrían convertirse en violadores de derechos y podrían decidir tomar el control, así que ese es el momento en que escribí originalmente La maquinaria de la libertad y concluí que probablemente esto no era así. Un problema muy grande y mi argumento fue que si nos fijamos en los acuerdos actuales para producir el equivalente de lo que producen las agencias, es decir, la fuerza policial es básicamente hacer cumplir la ley. No. Parece haber grandes economías de escala para los no ciudadanos. Economistas en las salas. Economías de escala son el grado en que una empresa grande puede producir más barato que una empresa pequeña y en los mercados reales hay algunas áreas donde hay economías de escala en algunas áreas donde hay deseconomías de escala, por eso es raro tener una empresa que domine todo el mercado y me parece que el tipo de cosas que hacen las agencias de aplicación de derechos no tiene grandes economías de escala, no observamos que los departamentos de policía de las grandes ciudades puedan hacer un trabajo mucho mejor más baratos que los departamentos de policía de las ciudades pequeñas. Y que, por lo tanto, probablemente tendríamos un mundo con 50, 100 o 200 agencias de aplicación de los derechos, en cuyo caso, si 2 o 3 de ellas se reúnen, sus clientes renunciarán y acudirán a los demás para defenderlos de sus antiguos. La agencia ahora permítame abordar un problema en el que he pensado desde que escribí ese libro porque Meschineri solo obtuvo una reseña de libro realmente buena donde lo que defino es una reseña de libro realmente buena. Como una reseña que hace pensar al autor y que fue una reseña de Jim Buchanan, un economista bastante prominente y colega mío en un momento, y Buchanan dijo muchas cosas buenas sobre el libro, pero dijo que hay un problema. Y el problema es que cuando tenemos un conflicto, esta es mi manera de plantearlo. Su argumento cuando tenemos el conflicto entre la agencia pro pena de muerte y la agencia anti pena de muerte lo que determina qué lado tiene que pagar para salirse con la suya, en otras palabras, es que lo predeterminado no es la pena de muerte y si los pro y los pro pena de muerte hacen una oferta que la otra agencia puede aceptar o no, o es que la opción predeterminada
es la pena de muerte y el antipena de muerte tiene que hacérsela a la agencia expresándola en términos que cualquier economista en la audiencia reconocerá. Asignación de las implicaciones de mi mercado, pero no las implicaciones distributivas, la cuestión de quién paga quién, por qué es si piensas en una sociedad ordinaria de libre mercado. Una pregunta es cómo se utilizan nuestros insumos para producir productos para las personas. Una pregunta diferente es cómo cuánto obtiene cada persona y en una sociedad ordinaria de libre mercado. Esa segunda pregunta depende en parte de cómo se definen los derechos de propiedad. ¿Soy dueño de mí mismo o empiezo siendo esclavo de alguien más? Puedes imaginar una sociedad de mercado con esclavitud, no lo sería. Ser libertario, pero no. Puede ser solo un mercado, quien posee la propiedad, si toda la tierra vuelve a los indios, eso le dará una asignación de recursos diferente a la que tendrían los propietarios actuales, etc. Y el punto de Jim fue que no había pensado en esa pregunta con respecto al mercado del derecho y él tenía razón. No había pensado en eso, así que comencé a pensar en ello y concluí que lo que en última instancia subyace a ese mercado es un juego de amenazas subyacente de lo que realmente está sucediendo. Es que cada empresa, al negociar con la otra para decidir quién tiene que pagar a quién para salirse con la suya, dice, si las cosas se rompen y empezamos a sintonizarnos entre nosotros, ¿qué va a pasar? Y, de hecho, al pensar en ello, se me ocurrió a mí que hay un sentido en el que todas las sociedades se construyen sobre juegos de amenazas subyacentes, que hay un sentido en el que en esta sociedad, si suficientes personas son lo suficientemente infelices, comienzan a dispararse entre sí o comienzan a tener manifestaciones masivas o comienzan, puedes saber que hay muchas formas, diferentes maneras en que puede suceder, pero hay un sentido en él, que en cualquier sociedad que funcione, la mayoría de la gente cree que están recibiendo menos de lo que merecen, pero de alguna manera han arreglado todo lo que creen que pueden salirse con la suya. Y de manera similar, si se imaginan el periodo en que mi sociedad se está estableciendo, de alguna manera, las agencias tendrán que negociar con una división de quién tiene que pagar a quién y luego a partir de ahí pueden negociar con el conjunto eficiente de reglas legales. Y la razón por la que esto es un problema para mí es que incluso si no hay economías de escala en la aplicación de los derechos, podría haber una desventaja de escala y amenazar a otras agencias. Está bien si imaginas un periodo de formación en el que la pregunta es dónde tenemos que pagarte para obtener las reglas que queremos, o si empezamos con las reglas que queremos y si quieres cambiar entonces tienes que pagarnos. Es posible que las agencias más grandes estén en una mejor posición para impulsar a las agencias más pequeñas, en cuyo caso podrías comenzar con un número relativamente pequeño de agencias, y eso plantea el peligro de que cardinal sea un pecado y todo gobierno inventado, de modo que se me ocurrió que Jim no solo había planteado un punto legítimo en el que yo no había pensado, sino uno que hasta cierto punto amenazaba mi posición. Ahora debería continuar diciendo que si nos fijamos en estos juegos equivalentes de amenazas mutuas en el mundo tal como existen ahora, donde muchos de ellos se juegan entre gobiernos, la conclusión es que existe una estabilidad muy grande en el status quo que, en principio, la frontera entre los EU y México depende de cuán fuerte sea cada uno de ellos, pero en realidad no se observa que cada vez que el presupuesto militar de un país aumenta, la frontera se mueve media milla en sentido contrario, de modo que lo que sucede es que todo el mundo sabe que la violencia es muy costosa. La violencia es, en cierto sentido, una pérdida típica para ambos. Por lo tanto, una vez que tienes algún punto de acuerdo, tiendes a apegarte a él. Por lo tanto, si tengo razón, una vez que mi sistema está configurado, la amenaza mutua pasa a un segundo plano. Es cierto que la agencia tiene un par de tanques en el sótano, en parte por si acaso y en parte como recuerdos de
Los viejos tiempos del lejano oeste, donde las cosas eran solo para mí, pero con suerte. Están acumulando polvo, de ahí lo que realmente afecta el tamaño de las agencias. Es en qué tamaño pueden hacer un buen trabajo o proteger los derechos de sus clientes. Y si esa es la forma en que funciona, entonces estamos en una posición razonablemente buena en términos de tener un sistema con muchas agencias y, por lo tanto, estabilidad, así que esa es una C. Me ocurrió un punto en el que me había perdido algo cuando analicé esto originalmente hace unos 40 años y gracias a Jim señaló el problema. Ahora estaba en condiciones, hasta cierto punto, de al menos responderlo o abordarlo. Ahora hay una forma diferente. Un problema que se me ocurrió por mi cuenta y que socava mi argumento a favor del derecho eficiente es que se me ocurrió que, así como en los mercados privados, los mercados privados son imperfectamente eficientes debido a fallas del mercado. Debido al hecho de que situaciones como las de bienes públicos significan que el actor no es eficiente. Recibir realmente todo el beneficio está emparejando todo el costo de su acción y, por lo tanto, a veces no te paga por hacer algo aunque valga la pena hacerlo o te paga por hacer algo aunque no vale la pena hacerlo. Eso es una especie de estándar nuevamente. Esos son. Usted está familiarizado con los argumentos sobre bienes públicos y externalidades y todo lo demás. De eso se trata y me ocurre que hay ciertas formas de fallas de mercado predecibles en el mercado del derecho y el caso claro es cuando la regla legal entre yo y le afecta bien. Así que permítanme darles un ejemplo que no molestará a algunos de ustedes porque es para una ley que de todos modos no están a favor, pero que es un ejemplo en el que podrían tener una ley que fuera económicamente eficiente para ustedes. No lo obtuve y eso es propiedad intelectual. Supongamos que mi agencia está negociando con la suya sobre si tiene que respetar mis derechos de autor. Está bien, usted acepta respetar mis derechos de autor, lo que resulta en algo de dinero que usted me paga, eso es un lavado. Es una ganancia para mí. Para mí es igual a un costo para usted, resulta en una pérdida neta debido al hecho de que usted puede optar por no leer un libro aunque no le cueste nada hacerlo porque no está dispuesto a pagar el precio de la carga muerta de la ley de propiedad intelectual y resulta en un costo adicional porque vamos a tener que hacer cumplir la regla, por lo que alguien tendrá que dedicar tiempo y esfuerzo a averiguar si estás pirateando mis libros o no. Hasta ahora parece una pérdida neta. Una transferencia de dinero más dos costos, pero la razón por la que los derechos de autor podrían ser una buena idea es que si nadie me paga por escribir libros, es posible que no escriba libros. No puedo leerlos si no lo hago, así que el factor del otro lado es que los derechos de autor de propiedad intelectual dan a las personas un incentivo para producir propiedad intelectual y esa es la ganancia neta, pero cuando tú y yo acordamos que respetarás mis derechos de autor, la mayor parte de esa ganancia va para ellos. Es decir, la mayor parte de la ganancia de mi escritura. Por ejemplo, escribir libros adicionales va a clientes de otras agencias, pueden liberarlos de hecho, más ganancias van a ellos porque desde que son años no han aceptado los derechos de autor, no solo pueden copiar mis libros, pueden hacerlo gratis, eso significa que el incentivo de mercado para obtener una ley de propiedad intelectual está por debajo del incentivo económicamente eficiente porque el incentivo de las agencias que están negociando la ley incluye el lavado, incluye los costos pero no incluye el beneficio mayor. Todo bien y por lo tanto, incluso si la ley de propiedad intelectual es algo bueno. Debo decir que soy neutral en esta guerra en particular. Creo que hay argumentos tanto a favor como en contra de la propiedad intelectual, pero incluso si la ley de propiedad intelectual es algo bueno, probablemente no la entenderás y con un poco de ingenio podrás pensaría en otros casos del mismo tipo, entonces usted
Piensa en la contaminación del aire. Su capacidad de demandarme por contaminar su aire proporciona un beneficio externo a otras personas a las que el aire también sopla y, por lo tanto, su agencia no tiene un incentivo adecuado para negociar reglas en lo cual soy responsable de contaminar el aire, por lo que en general, al igual que en otros mercados, habrá áreas en las que no cumpliremos la norma eficiente debido al hecho de que las personas que toman la decisión, que en última instancia son los clientes de las agencias que deciden qué reglas legales quieren, no soportan todos los costos y beneficios de sus acciones, porque a veces la regla legal entre usted y yo lo afecta muy bien. Así que podría continuar y decir más sobre el tipo de detalles de la economía, pero ya que usted no somos economistas, probablemente no vale la pena hacer lo que estoy haciendo ahora, es revisar el tiempo muchas veces, eso es lo que quería saber, así que permítanme hablar sobre un tema diferente, y este es uno que creo que acerté en el libro, pero con suficiente profundidad, por así decirlo, y tiene que ver con una pregunta que surge cuando le dices a la gente que eres anarquista y te dicen, oh, ¿crees que la gente es amable y nunca violará a nadie, verdad? Dices que no. Creo en ninguna de esas tonterías de mi sistema anarquista. Sabes que robas para mí. Vas a ir a la cárcel o pagarás una multa o algo así y no quieres pagar la multa. Bueno, los tipos grandes y fuertes te obligarán. Paga la multa, es decir, mi sistema no es un sistema pacifista, no es un sistema sin aplicación de los derechos, es simplemente un sistema en el que la aplicación de los derechos no la realiza el gobierno, está bien, y luego describe su sistema con cierto detalle y le dicen, ¿qué hace? Quiero decir que no eres anarquista, solo quieres una forma diferente de gobierno. Tus agencias de aplicación de derechos son un grupo de gobiernos mínimos y pequeños en competencia. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres anarquista? Y eso me hizo pensar en lo que resulta ser un no anarquista. Pregunta trivial, por eso llamamos gobiernos a algunas cosas y no gobiernos a otras, porque si piensas en las cosas que hacen los gobiernos, es muy difícil pensar en algo que haga un gobierno que no sea hecho por alguna organización no gubernamental. Actores, por ejemplo. Algunos de ustedes que estudian historia pueden conocer los ingleses en la época del rey Alfredo. Los anglosajones tuvieron problemas para ser invadidos por un grupo de nórdicos. Esos ejércitos nórdicos no eran ejércitos estatales, eran proyectos empresariales, ¿verdad? Tienes un líder militar y le dice a un grupo de otros vikingos, miren, hay muchas tierras y botín en Inglaterra, vamos a tomar un poco de eso. Así que hacer la guerra no define un gobierno y es muy difícil, sí. Lo analizas, pensar en algo que defina un gobierno y está muy bien hablar del derecho legítimo a hacer cumplir las leyes. Pero lo que es legítimo significa que el gobierno dice que puede hacerlo bien. Yo también puedo tener un derecho legítimo a hacer cumplir las leyes. Diré que puedo hacerlo. Entonces, ¿qué define un gobierno? Y eso me hizo pensar en una pregunta relacionada, y esa pregunta es, ¿qué son los derechos? Y quiero afirmar que debería decir que tenía una respuesta en la maquinaria, y lo que quiero darles es solo la versión elaborada de la respuesta. La respuesta en la maquinaria estaba el gobierno como una agencia de coerción legitimada, y continué explicando que estaba usando ambas palabras en sentidos especiales, que lo que quería decir con coerción no era una categoría moral. La gente no puede estar de acuerdo sobre qué es coerción. Lo que quería decir con coerción era simplemente esas cosas se ven en esa sociedad en particular como violaciones de derechos. De modo que en nuestra sociedad, si quiero contratarte y digo que estás trabajando para mí ahora, y si no te gusta, te encerraré,
lo consideramos como algo como secuestro y es claramente una violación de derechos de igual manera si digo que quiero venderte algo y por cierto no tienes la opción de no comprarlo. Eso también lo consideramos una violación de derechos y puede haber otros que decidan quién está en otro lugar. Categoría así que no soy un filósofo moral, no estoy hablando de lo que es realmente correcto, solo estoy diciendo el tipo de actividades que al tratar con gente común consideramos una violación de derechos. Eso es coerción. ¿Qué quiero decir con legitimado? No significa moralmente legítimo, quiero decir que no respondes de la forma en que normalmente respondes a las violaciones de derechos, que cuando un tipo agarra tu teléfono celular, gritas, corre tras él, aunque puede que no valga la pena. Puede que sea eso lo que te imaginas. Pelear con él cuesta más que el valor del teléfono celular. Lo haces de todos modos, no reaccionas de esa manera cuando el IRS confisca tu propiedad, así que lo que quiero decir con legitimado es solo que estos actos de coerción no provocan la respuesta que normalmente viene por la coerción, y pensé en eso un poco más y se me ocurrió que los derechos de propiedad son anteriores a nuestra especie. Esta es una respuesta útil para las personas que te dicen que no deberías quejarte de que el gobierno se apodere de tu propiedad. La única razón por la que tienes la propiedad es el gobierno que te da derechos de propiedad, porque hay un patrón de comportamiento en algunas especies de animales que se llama comportamiento territorial, común entre las aves y los peces en particular, y el patrón básico es que un miembro de la especie de alguna manera marca el territorio como el territorio que pertenece, afirmando que algunas especies orinan alrededor de la frontera, algunas de ellas es por el canto de los pájaros. Hay varias formas diferentes en que de alguna manera el animal activa un interruptor en su cerebro, de modo que si otro miembro de la misma especie y género traspasa, luchará hasta la muerte para detenerlo. Una pelea a muerte casi siempre es una pérdida para ambas partes, lo que significa que si eres el intruso y sabes que el otro miembro de tu especie se ha comprometido a defender el territorio, te conviene retirarte, porque incluso si ganas la pelea, es casi seguro que el daño de una pelea a muerte es mayor que el valor del acceso al territorio. No sería cierto si eres enormemente más grande y más fuerte. No es un método perfecto, pero en algo cercano a la igualdad, el hecho de que uno de ellos está comprometido a luchar significa que el otro retrocede. Lo que quiero afirmar es que los derechos humanos son simplemente la versión elegante de ese sistema, que los derechos humanos son un conjunto de estrategias de compromiso percibidas mutuamente de manera que cada uno de nosotros ha trazado líneas invisibles, y si la sociedad funciona, mis líneas invisibles casi nunca cruzan las tuyas, por lo que casi nunca se da el caso de que yo lucharé hasta la muerte para conservar algo y tú lucharás hasta la muerte para tomarlo, y dado que cada uno de nosotros puede reconocer este conjunto de estrategias de compromiso, cada uno de nosotros normalmente la mayoría de las veces no viola lo que las demás personas ven son sus derechos. Aquí es donde creo que fui una cuenta positiva de derechos. Si quieres la versión detallada, está en mi página web. Mi página web, por cierto, es www.davidoulab.com. Chinuride. Libertad y muchos de mis artículos, por lo que mi argumento es que una forma de dar sentido a los derechos no como una categoría moral, como una categoría legal, sino como una forma de entender el comportamiento humano es en cualquier sociedad como individuo se han comprometido a soportar costos excesivamente altos en defensa de ciertas cosas que otras personas saben y por lo tanto no traspasan, y creo que eso tiene sentido en muchas de las cosas que observamos en el mundo real. Mi ejemplo estándar, uno de mis ejemplos estándar, fue la Guerra de las Malvinas. Algunos de ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero había un par de
islas áridas cerca de la Antártida ocupadas por unos 80 ingleses, tal vez 90. No lo sé, pero un pequeño número y Argentina pensó que pertenecían a Argentina e Inglaterra. Pensé que pertenecían a Inglaterra y Argentina los invadió. Y el Reino Unido dijo que era solo un portaaviones y una parte de su flota y libró una guerra en las gélidas aguas cerca de la Antártida para retener estas dos islas áridas y su primera respuesta es que esto es una locura. Las islas no valen 100 por lo que estaban arriesgando al pelear esa guerra y, sin embargo, parece tener mucho sentido para nosotros. Porque después de todo, Inglaterra, el Reino Unido, pensó que esas islas eran suyas. Todos sabían que pensaban que esos párpados eran suyos y si su respuesta a que Argentina se apodere de él no vale la pena defenderlo bien. A España le podría gustar Gibraltar. A China le gustaría recuperar Hong Kong, lo que en aquel entonces. Creo que en el Reino Unido todavía tenía sin permiso a otras personas como trozos de pizza y trozos, así que tenía sentido tenerlo. La estrategia de compromiso. Y seguirla a pesar de que a primera vista parece que no tiene sentido, así que creo que un ejemplo diferente que me gusta cuando explico esta parte de las ideas es imaginar que vivimos en algún suburbio, barrio que tiene un gobierno bastante ineficiente y un día mi vecino de al lado me llama a la cerca y me dice ¿sabes qué me gustaría hablar contigo? Me parece una verdadera molestia llevar mis cosas al basurero todas las semanas, así que en lugar de eso, he decidido tirarlo por encima de la cerca de tu propiedad y tú sabes y yo sé que intentar que las autoridades locales hagan algo al respecto te costará muchos más problemas que simplemente llevarme mi camión basura cada vez que vas al basurero, pero tengo un trato para que me pagues $15 al mes y no lo haré. Porque nunca considero aceptar ese trato. Y la respuesta es porque he trazado una línea en mi cabeza que él sabe que no pago por extorsión y, después de todo, si pago, podrían ser $25 el próximo mes y $30 el mes siguiente, así que creo que gran parte de la forma en que funcionan las sociedades humanas puede tener sentido si piensas en las sociedades humanas como una red de estrategias de compromiso interactivas. Esto es realmente parte de una charla diferente, pero pensé que debía hablar durante un buen rato y esto es algo interesante, así que hablé de ello si quieres la versión larga. También tengo muchas de mis charlas en mi página web. Así que ahora tengo una respuesta. Ahora puedo completar lo que dije originalmente hace 40 años. Sobre una agencia de coerción legitimada porque lo que es el gobierno es el organización contra la cual abandonamos la estrategia de compromiso de que la característica definitoria del gobierno es que el gobierno hace esas cosas que los individuos comunes se tomarían muchas molestias para tomar represalias por sus acciones y no recibir esas represalias, y creo que eso tiene sentido, explica que es un gobierno y explica por qué mis agencias no son gobiernos porque mis agencias no reclaman ningún derecho que no sea visto como derechos ordinarios de la gente común, cometerán errores, por supuesto, a veces el tribunal obtendrá un veredicto equivocado, por lo que a veces violamos los derechos tal como los individuos a veces violan los derechos sin querer, pero la respuesta no sería diferente. Así un individuo cometiera un error y usted sabe que tomó algo que pensó que era suyo y que realmente era suyo. Entonces, creo que eso da una respuesta. ¿A qué? Es la anarquía, da una respuesta a qué es el gobierno y creo que es una respuesta útil, así que creo que en este punto probablemente he hablado durante todo el tiempo que debería estar hablando antes de que tengas la oportunidad de hablar. Hace mucho tiempo dije que la ventaja de responder preguntas de una audiencia es que cuando lo haces puedes estar razonablemente seguro de que al menos una persona en la audiencia está interesada en lo que estás hablando, así que ahora me detendré y
Responderé preguntas. Música. Chup chup. Por favor dirija sus preguntas al micrófono para que podamos grabarlas. En video, por favor, ¿qué pasa con la situación en la que tiene diferentes agencias de protección para diferentes cosas? Supongamos que usa heroína. Por ejemplo, ahora tengo una agencia de protección normal que me protege contra el 99% de las cosas, pero ya sabes, me gusta traficar con un poco de heroína de vez en cuando con mis amigos, alguien se entera de esto, mis agencias de protección habituales, vete a la __. Joe, no vamos a protegerte de eso que sabes. Cláusula que no te protegeré de eso, pero tengo una segunda agencia que dice que si no lo haces, si alguien intenta hacer cumplir las leyes sobre heroína en tu contra, enviaremos a un sicario para eliminar a algunos de los líderes de esa agencia de protección. Así que, tengo como un segundo respaldo a esto. Usted considera que la agencia no está elaborando las reglas. Las reglas son reglas de una agencia de arbitraje y lo que la agencia tiene que hacer para estar en el negocio es llegar a acuerdos con otras agencias que podrían chocar con la especificación. Agencias de arbitraje, por lo que usted es una agencia pro heroína. O ha obtenido acuerdos de todas las otras agencias que dicen que sí, sus clientes pueden usar heroína o no, en cuyo caso cada caso termina en una pelea y, como superan el número a 99-1, pierde suficiente pelea y cierra el negocio, por lo que es uno de los errores que la gente sigue cometiendo cuando describo esto es asumir que es la agencia la que hace la ley, pero la agencia no puede hacer la ley porque tienes el problema de los casos cruzados. De lo que sucede cuando un cliente de una agencia tiene una disputa con un cliente de otra agencia y por lo tanto lo que tienen que hacer las agencias es que cada par de ellas se pongan de acuerdo sobre la ley. Ahora uno de los resultados de esto es que no es necesario tener leyes idénticas para todos. Bien. Es muy posible que, en disputa con usted, el caso llegue a un tribunal que cree que, al decidir tales casos por la preponderancia de las pruebas, un caso idéntico con él, llegará a un caso que dice más allá de toda duda razonable. Y así sucesivamente, para cualquier otro tema habrá cierta presión para lograr la coherencia. Porque es más fácil ejecutar el sistema cuanto menos variación haya. Y solo así obtendrá cierta estandarización en los mercados ordinarios. Algunos, pero también tendrá algunos subgrupos a quienes es importante tener en cuenta. Supongamos que vive en un área árida, es importante para usted tener una ley de aguas muy detallada para tener una agencia que se esfuerce por negociar con todos los que están a la vista para llegar a un acuerdo con ellos, que tienes leyes detalladas sobre quién puede usar el agua. Otras personas no quieren que no les falte agua, por lo que es un sistema polilegal en el que la regla legal que se aplica en función del par de personas que tratar entre nosotros. Sí. Excelente charla, gracias, pero un tema que me llamó la atención de inmediato es la noción que planteaste al final sobre cómo el gobierno es el actor que, cuando coacciona, abandonamos nuestras líneas rojas normales. Está bien, pero no estoy seguro de que eso sea del todo cierto en la realidad. Como sabemos hoy, por ejemplo, acabamos de tener una presentación de Cop Watch que está filmando a la policía. Muchos de nosotros hemos trazado muy buenas líneas rojas alrededor de la policía e incluso de los ciudadanos comunes cuando llegan a un cierto punto de abuso. Todos a menudo nos enfrentamos a la policía, pero desafío a cualquiera aquí a que instalen un programa de vigilancia de la mafia donde salgan y filmen a los ejecutores de la mafia mientras se dedican a su tarea de hacer cumplir las reglas, resolver disputas y ganar dinero con ello. Y esto me plantea la pregunta de si no vivimos ya en un mundo en el que estamos eliminando nuestras líneas rojas en favor de los dispensadores privados de justicia, es decir, los criminales organizados que
realmente gobiernan nuestro mundo, y si este problema no se solucionaría. Peor si elimináramos las trampas oficiales, las mitologías y la irracionalidad que rodean al gobierno. No estoy del todo seguro de entender tu pregunta en parte, porque no sé qué significa mafia en Estados Unidos. Contestos sé mucho sobre la mafia siciliana, que es una organización bastante bien definida, de la que tenemos al menos una buena cantidad de información y que de hecho era un sistema de aplicación de derechos privados, así como cierta cantidad de extorsión. Y una variedad de otras cosas todavía son, supongo, aunque no sé cuánto, pero diría que lo que es cierto es que las líneas no son necesariamente fijas, por lo que las vistas extra pueden cambiar. Permítanme tomar un ejemplo que me llamó la atención recientemente, que es en un caso de robo hurto rutinario. Supongo que casi nadie se opone, aunque no hay ningún argumento moral para ello, y son los carritos de supermercado. Ves a alguien caminando por la calle con un carrito de supermercado, obviamente robado de una tienda de comestibles local, cargado con cosas, y no llamas a la policía. Al menos nadie que yo conozca llama a la policía. Y ese es un caso en el que, debido a que la aplicación de los derechos de propiedad relativos era bastante dura, la violación era muy común, por lo que en cierto sentido la gente modificó lo que veía en términos de su vida normal. Dudo de cuáles eran sus definiciones normales y no hay un buen argumento moral para ello, pero creo que describe el comportamiento real en el caso de filmar a policías. Por supuesto, la regla legal dice que puedes hacerlo, así que estás actuando dentro de eso. Sistema. Lo que no estás haciendo es acercarte al policía y agarrarlo del brazo y decirle que no puedes hacer lo que estás haciendo porque es inmoral. No estás respondiendo de la forma en que responderías a un hombre común y corriente, de la forma en que respondes a un ladrón común o robarle no es filmarlo, pero ahora toda la cuestión de filmar el día de las compilaciones es muy interesante, pero es muy interesante por otra serie de razones. Si alguno de ustedes ha leído el libro de David Brin, La Sociedad Transparente, los 2 primeros capítulos son bastante buenos, aunque creo que después todo va cuesta abajo, y uno de los argumentos de Brin es que la tecnología nos está moviendo hacia un mundo sin privacidad, hacia un mundo en el que todo lo que sucede, al menos en lugares públicos, se registra y se puede encontrar. Y él sostiene que no se puede detener ese cambio, pero lo que se puede hacer es hacer que el transporte sea transparente y vaya en ambas direcciones para que los policías puedan vigilarnos, pero nosotros podamos vigilarlos a ellos, y la filmación de policías es un ejemplo del mundo real, de lo que describió que sucedió. Hasta cierto punto, la policía está empezando a verse algo limitada por el hecho de que podemos observarla de manera registrable, según tengo entendido. Su argumento es, o su propuesta es, que un mundo sin gobierno sería un mundo de agencias de aplicación de derechos que compiten por clientes, etc. ¿Cómo respondería a la afirmación de que el mundo que tenemos hoy, en una escala global de todas estas naciones diferentes, ya es ese mundo? La respuesta es que los actuales son soberanos territoriales y no se puede vivir al mismo tiempo en los EU y aceptar bajo una dispensa especial, por así decirlo, que sus derechos estén protegidos por Canadá o México y que los soberanos territoriales estén en una posición de monopolio. Es cierto que su comportamiento está hasta cierto punto limitado por la competencia y puede estar más limitado en el futuro. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez el trabajo de Snorket Parkinson. Él era un académico inglés que era muy bueno presentando argumentos serios en ensayos humorísticos, y es más conocido por lo que se llama la ley de Parkinson.
La ley de Parkinson tiene dos declaraciones, dos versiones. La primera versión es que el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible y la segunda versión es que el número de personas empleadas por una burocracia aumenta a un ritmo constante, independientemente de si el trabajo a realizar aumenta, disminuye o si hay trabajo en absoluto, y esto suena como una broma, pero tiene datos. Parkinson le da las cifras del número de empleos en tierra de los empleados británicos del almirantazgo británico durante el periodo en el que Inglaterra estaba pasando de ser la mayor potencia naval del mundo apenas capaz de vencer a Argentina y el número de empleados en tierra sigue aumentando. Da un gráfico similar para el número de empleados esencialmente de la India en el Reino Unido. Parte de la administración del Imperio Británico durante el periodo en que el Imperio Británico estaba desapareciendo. Parkinson tiene otro problema que tiene que ver con las limitaciones del gasto gubernamental y sus cifras, lamentablemente, son optimistas. Pero el punto básico fue bastante bueno, según él lo expresó. La gente productiva del mundo ha descubierto, gracias a una larga y amarga experiencia, que normalmente tendrán que dar alrededor del 10% de sus ingresos a algún gánster, un señor feudal o el Departamento de Impuestos Internos, importa poco cómo se llame cuando las tasas suben más que eso, los israelitas comienzan a mirar el Atlas. Probablemente hay mejores lugares para estar que Egipto y el punto es que hay cierto grado los gobiernos están restringidos por la competencia y me gustaría argumentar que un resultado del cambio tecnológico puede ser hacerlos aún más restringidos porque a medida que más y más parte de nuestra vida se traslada al ciberespacio, nos volvemos cada vez más móviles si casi todos nuestros amigos están en línea. Si trabaja a distancia para trabajar, puede elegir vivir en una amplia variedad de lugares diferentes y, por lo tanto, los gobiernos están más obligados a competir por los contribuyentes, por lo que no diría que nada de esto esté sucediendo, pero mientras los gobiernos o para los soberanos territoriales, el costo de cambiar de proveedor es muy alto y eso los coloca en una posición de monopolio. La parte de la forma en que lo describí en Maquinaria fue imaginar un mundo donde todos vivieran en casas rodantes y el costo de mudarse fuera esencialmente 0 y 1. Un día, se anuncia que Francia y Alemania están a punto de ir a la guerra y al día siguiente sale el sol sobre un paisaje vacío poblado por un montón de reporteros de guerra y algunos ejércitos y nadie más porque todos los demás se han ido. Muchas gracias. Realmente genial. Hable y gracias por venir. Entonces, ¿qué estamos buscando? Entonces, en palabras de Tan Neil, estamos buscando un mercado para la libertad y ahora mismo existe este mercado dominante. Para la tiranía, hay organizaciones que se benefician enormemente del Estado y es por eso que el Estado se perpetúa como. ¿Has pensado en cómo pasar del mercado de la tiranía a un mercado de la libertad cuando hay tantas instituciones poderosas que están bien arraigadas y bien invertidas en el paradigma del estatus? Una serie de posibles lo que debería decir. No estoy ofreciendo ninguna promesa de que sucederá. Absolutamente, pero hay varias formas posibles en que las cosas pueden cambiar. Una de ellas vuelve a mi punto sobre la ignorancia racional de que los votantes no tienen incentivos para estar bien informados. Todavía voto y creo que es útil pensar que el mecanismo que controla un gobierno democrático tiene una perilla de control de rumbo y una perilla de control fina como solían tener los microscopios antiguos y la perilla de control de rumbo es información libre. La perilla de control de rumbo es lo que todos sabe verdadero o falso, por lo que las cosas que los políticos pueden hacer y por las cuales obtener votos depende en parte de lo que la gente piensa que es buena, de modo que, por ejemplo, la perilla de control de rumbo desafortunadamente está dificultando mucho la libre inmigración. Porque cualquier político que dijera mira,
deberíamos dejar entrar todas estas personas que quieren ser estadounidenses serían expulsadas y eso se debe a que la mayoría de la gente en Estados Unidos piensa que saben que dejar entrar a muchos extranjeros sería algo terrible. Pero la perilla de control de rumbo también significa que cuando queda claro que la NSA está espiando sobre la gente a una escala enorme, se vuelve políticamente muy costoso seguir haciéndolo. ¿Y qué sucederá finalmente en esa controversia? No sé, el fino botón de control es la política de lobby de intereses especiales y eso hace todo el trabajo detallado que no podemos hacer. Mucho sobre la perilla de control fino. Podemos hacer algo con respecto a la perilla de control grueso porque ¿de dónde viene la información gratuita? Viene de libros de texto y novelas y programas de televisión. Y películas y cursos. Hace aproximadamente media hora dije que en este mismo instante estaba a usar un bien público, eso fue lo que quise decir. Parte del objetivo de esta charla es difundir un conjunto de ideas que, con suerte, aumentarán las posibilidades de que dentro de 50 años este sea un país libre y lo haga como un bien público. No puedo cobrarle a la gente que, si tengo éxito, será gratis o, como resultado, como muchos bienes públicos, todavía se produce de forma privada porque puedo obtener suficientes beneficios al producirlo como para que valga la pena producirlo. Puedo visitar New Hampshire, que es un estado realmente bonito, donde pasé la mayor parte de los veranos mientras crecía. Puedo socializar con mucha gente interesante. Sin embargo, puedo tomar un helado muy sabroso que tuve que pagar porque aquí hay un impuesto especial de 5 pesos sobre el helado. Por aquí. Nunca he oído hablar de algo así en ningún otro lugar. Eso es suficiente, así que estoy dispuesto a hacerlo, pero de todos modos es un bien público, así que una de las respuestas es que uno puede difundir ideas y puede hacerlo. Siendo un académico profesional e intentando para cambiar lo que se enseña en las universidades. Puedes hacerlo como lo hizo H.L. Mencken, siendo un ensayista brillante y escribiendo artículos periodísticos y ensayos que la gente lee y repite y cambia su forma de pensar sobre las cosas. Puedes hacerlo iniciando con bitcoins o puedes hacerlo. Tomemos un ejemplo mucho más mundano, iniciando UPS y FedEx, y demostrando así que realmente no necesitan la oficina de correos, así que una manera de hacerlo es cambiando la combinación de información gratuita, presentando argumentos, dando demostraciones y así sucesivamente. Uno de los errores a los que los libertarios han sido propensos en el pasado, no estoy seguro de que siga siendo cierto, es creer que hay una respuesta correcta para traer la libertad, que es tentador. Decir, bueno, he descubierto que la solución es unirse al Partido Libertario y elegir un candidato, así que todos ustedes deberían hacerlo también y es una muy mala idea porque algunos de ustedes realmente odian la politiquería, pero podrían ser muy buenos enseñando en la escuela secundaria o escribiendo una novela o iniciando un negocio, etc. La respuesta correcta será diferente para 3 personas diferentes, así que un enfoque es cambiar la combinación de información gratuita que existe. Para que sea políticamente más costoso hacer cosas malas y hacer cosas buenas más rentables. Y la gente está trabajando en ese proyecto durante un tiempo. Durante mucho tiempo mi padre tuvo más éxito que la mayoría de nosotros en ese proyecto, pero otras personas también lo hicieron. Line Run tuvo relativamente éxito en ese proyecto. No fue lo suficientemente exitosa, pero ella puso su granito de arena. Otra cosa que puedes hacer es encontrar maneras de trabajando alrededor del gobierno, así que he estado argumentando durante algún tiempo que la tecnología en línea plantea la posibilidad de un mundo anarcocapitalista en el ciberespacio y dirigido por gobiernos en el espacio real porque, como algunos de ustedes saben, el cifrado de clave pública proporciona un poder potencialmente muy poderoso.
herramientas para un mundo donde terceros no pueden observar ni interferir en las interacciones entre dos partes y tengo varias discusiones y artículos sobre eso en mi página web, así que esa es una solución diferente a la anarquía. Sí, es cierto, son las cosas que los cyberpunks. Yo tenía algunas conexiones con los cyberpunks hace 30 años cuando estaban activos solo 20, está bien. En cualquier caso, esa no es una posibilidad. Otra posibilidad es el esquema de cerámica de mi hijo, que es crear una tecnología para viviendas flotantes económicas y entonces tienes dos opcionnes para usarla. Una de ellas es tener esta balsa gigante formada por muchas balsas pequeñas y anclarla en algún lugar de las aguas territoriales de algunos países y estás bajo el dominio de ese país y te protege de la piratería y recauda impuestos, pero sabe que si no te trata muy bien llamarás a los remolcadores y te mudarás a otro país, por lo que en ese punto la restricción de movilidad se vuelve mucho más fuerte. El enfoque alternativo, una especie de versión extrema de la ocupación marítima si prefieres tus balsas fuera de las aguas territoriales, estableces las reglas que quieras, te preocupas un poco por los piratas y lo bueno de eso es que entonces tienes un mercado competitivo para los gobiernos, porque si después de 5 años la mitad de la gente en tu pequeña isla artificial que se equivocaron, deberíamos hacer esto en lugar de eso llamar a los remolcadores, separar las dos mitades de la isla, encontrar otras personas que estén de acuerdo contigo y formar una nueva isla y podrás imaginar un sistema mucho más fluido y flexible para creando una institución política para que siempre puedan hacerlo. ¿De qué manera sucederá o cualquiera de ellas? No sé, gran respuesta, gracias. Así que la versión corta crea un mercado para Liberty ahora e invita a personas a participar. Esa es sin duda una posible, muchas gracias, te invitaría a ver el helado libre de impuestos en Agora Valley. Allí dijeron que el helado era gratis pero el impuesto era de $5. Ah, está bien. Entendí mal tu punto, eso es lo que dice su letrero. Mi idea de todos modos de lo que estaba hablando con las agencias competidoras y lo está reconsiderando como la economía de escala de poder intimidar y amenazar a otras agencias, aunque el hecho de que en una sociedad sin Estado habría una enorme cantidad de se requiere transparencia para una agencia de este tipo, de lo contrario, la gente estaría dispuesta a gastar dinero en una agencia que no quisiera revelar cómo es su financiación, por lo que sería muy difícil ocultar una acumulación de armas para tratar de apoderarse de las otras agencias y entonces, ¿por qué tienes que ocultarlo? Tus clientes están perfectamente contentos con el hecho de que podrás intimidar a otras agencias para que les den buenos términos. En una sociedad sin Estado, aunque creo que no tendríamos una sociedad sin Estado en este momento, el punto en el que la gente estaría dispuesta a pagar a otras personas para que los intimiden, está bien, en la medida en que no quiero depender de cambios en la moralidad humana para hacer que un sistema funcione. Me parece que lo que quiero hacer es asumir que los seres humanos son, se tratará de cómo son y para ver si puedo descubrir las instituciones que producirán los resultados. Creo que uno de los enfoques que algunos libertarios han usado dice que convertimos a todos en libertarios y el problema desaparece. Los experimentos se han hecho un par. Hace 100 años no funcionó muy bien, quiero decir, la Constitución es una constitución bastante buena y esas cosas funcionan, pero no se aplican por sí solas, por lo que será una larga discusión. Esto tiene en parte que ver con mi desacuerdo tanto con Rothbard como con Rand, porque ambos de ellos imaginaron que la solución es tener la filosofía correcta y entonces todos estarán de acuerdo, y lo que quiero hacer es decir,
De hecho, tengamos un mercado competitivo para generar su ley en lugar de tener leyes para que los filósofos del derecho libertarios persuadan a todos los demás. ¿Cuál es la ley correcta esta? Bien, el costo de la misma seguiría siendo un problema económico. Porque una agencia que planeara intimidar a otras agencias tendría que cobrar tarifas más altas al menos al principio para pagar todo lo que se acumula en esto. Es el argumento de la economía de escala, si resulta que las grandes agencias pueden intimidar más barato que las agencias pequeñas, entonces pueden ofrecer mejores condiciones a sus clientes porque están logrando que las otras agencias acepten los términos que sus clientes quieren o, de lo contrario, paguen. Que no acepten los términos que sus clientes quieren. Un punto que usted mencionó me pareció interesante acerca de las estrategias de compromiso, pero lo expreso, supongo, de una manera ligeramente diferente a la que normalmente he escuchado. Es como si pudiera resumir la forma en que lo he escuchado. Y ellos y yo pensamos que es lo mismo que estás diciendo y puedes decirme si en realidad es lo mismo que dijiste que defines al Estado como coerción legitimada. Generalmente lo he escuchado como si Max Weber fuera un monopolio legítimo sobre el uso de la fuerza, pero es lo mismo, entonces si mi legitimación simplemente significa que en la concepción popular es legítimo, ya sea moralmente o no, es como es la gente. Está siendo legítimo y la concepción popular podría ser una razón por la cual. Pero legitimado se define por cómo las personas no reaccionan por lo que ellos. No creo que sea legítimo pero no grito, detén al ladrón si el IRS confisca mi propiedad está bien, ni siquiera si el IRS si el gobierno viola mis derechos de una forma u otra no participaré en una contraataque que sea más costosa de lo que vale. Esa es la estrategia de compromiso. Es el compromiso. Esto es volver a la máquina del fin del mundo. Si la gente está familiarizada con eso en la vieja guerra termonuclear, la estrategia de compromiso es como la máquina del fin del mundo está diciendo que si cruzas esta línea, yo soportaré costos muy grandes, por lo tanto, no cruzarás la línea si no tengo que soportar los costos. No respondo de esa manera al gobierno, aunque no creo que sea legítimo, así que me parece que eso significa que depende de que la gente crea que es legítimo. Esa es solo una de las posibles razones. Otra posible razón es que la gente dice, mira, sé que el gobierno tiene un poder abrumador, así que sé que voy a perder. Todos los demás saben que el gobierno tiene un poder abrumador, por lo que los hechos que le entrego al gobierno no significan que cederé ante ellos, por lo que puedo crear una excepción en mi estrategia de compromiso. Y si mi larga explicación involucra cosas se llaman puntos de bombardeo, y si miras en mi página web lo expliqué, pero no voy a intentar hacer eso aquí en el tema de la competencia entre gobiernos y, en particular, en cuestiones como las micronaciones y la secesión, existe algún tipo de prueba de fuego en la que ya sabes. Si tienes 200 casas que están en una asociación privada de propietarios o en un municipio que conoces, o si tienes Lituania versus Disneylandia, ya sabes. ¿Y cuál es la otra? ¿Alguna prueba de testigos donde llamarías una micronación? Tengo un artículo antiguo de la revista Liberty que intenta responder al argumento que la gente a veces hace de que los libertarios dicen que algunas de las cosas que el gobierno produce, los productores podrían ser producidas por comunidades propietarias. El constructor de viviendas que establece una asociación comunitaria cuando construye las casas, y todos los que compran una casa son comprando en la asociación comunitaria y se encarga de las áreas públicas y las carreteras. Y una respuesta que reciben los libertarios es, pero esperen un minuto, ¿no es eso un gobierno? Y mi respuesta es sí y no, es decir, es algo así como un gobierno,
pero fue producido por el mercado y, por lo tanto, si es un gobierno, será un gobierno óptimo y el artículo real. En Liberty se llamaba camiones comunistas y yo decía, ¿cuál es la diferencia entre ser un camión comunista en una lucha capitalista? No es que de alguna manera tener una hoz y un martillo hace que no funcione. Es que la estructura de incentivos que produce camiones comunistas produce camiones malos y la estructura de incentivos que Perdue diseñó camiones mal y la estructura de incentivos produce camiones capitalistas. Produce camiones buenos y bien diseñados. La estructura de incentivos que reduce la asociación de propietarios, la persona que la está diseñando tiene un incentivo para hacerlo. Bien, ¿por qué no tiene miembros hasta que vende esas casas y su capacidad para vender las casas depende en parte de que también estructuró a los propietarios asociación y el comprador individual tiene un incentivo para estar bien informado porque su decisión en realidad determina lo que obtiene. Mientras que el votante individual no tiene ese incentivo, por lo que el argumento es que estás obteniendo algo parecido al gobierno, pero algo que fue producido por el mercado y, por lo tanto, estará más cerca de estar bien diseñado. Está bien. Perdóname si estoy ganando a un caballo muerto. Una de las razones por las que me atrajeron tus obras o alguien como Rothbard en particular es porque tú ten en cuenta el hecho de que sabes que las personas tienen diferentes valores y moralidad y todo eso, y esto se nivela con ellos, pero hasta cierto punto, y aquí es donde me estoy confundiendo un poco porque la idea es, ya sabes, dividir la ley, en que ya sabes, lo proporcionan varias empresas y todo eso, pero con la prevalencia de, ya sabes, filosofías como el humanismo y todo. Eso, parece que, hasta cierto punto, todavía tienes que tener una cierta cantidad y no una drástica, obviamente, sino una cierta cantidad de cambio en los valores morales de la gente. Porque sabes que son como las motivaciones para la intervención estadounidense, sabes que otros países también lo son, sabes, difundir la democracia, la paz y la libertad a otros países, y parece que intentar implementar un orden polilegal sería desechar algunos de esos valores, y solo quiero saber, no estoy seguro de entender qué valores estás desechando porque aún puedes contribuir al equivalente de la Brigada Lincoln en la Guerra Civil Española. Si quieres ayudar a alguna fuerza revolucionaria, puedes reunir a otras personas y decir, bueno, ni siquiera tendremos una ley que te impida enviar armas a los rebeldes sirios, lo cual actualmente es ilegal a menos que el gobierno lo haga, así que no estoy seguro de por qué tendrías que renunciar a la ambición de mejorar el mundo solo porque no tienes un buen gobierno, porque creo que mucha gente transfiere esa responsabilidad al Estado, pero ¿cuánto están dispuestos a pagar para hacerlo? Probablemente no sea un mucho. Sí, quiero decir que parte del problema es que te estás acercando a un sistema en el que pagas por lo que quieres y hay muchas cosas que la gente quiere, siempre y cuando sea suficiente para pagarlas, y creo que eso es probablemente va a incluir en gran medida que gran parte de la intervención extranjera. Y si están dispuestos a pagar por ella, pueden contribuir a financiar insurrecciones privadas en varios países. Por lo tanto, la peor parte de su argumento parece sugerir que no se necesitan muchos libertarios para tengo una sociedad fundamentalmente libertaria tal como yo la entiendo. Pero ¿en qué medida cree que, especialmente en la fase de transición, en la que podríamos estar entrando en un orden legal policéntrico, podría ser necesaria una vanguardia libertaria de libertarios? Hará que sea más fácil reducir el tamaño del Estado. No sé si dicen que alguna vez será abolido. No sé cuántos de ustedes leyeron Snow Crash, que es una novela de ciencia ficción bastante entretenida en la que todavía hay edificios con personas que piensan que son empleados del gobierno, simplemente no están haciendo
Nada, es como si nadie se hubiera dado cuenta cuando el gobierno, por así decirlo. Pero creo que, en principio, serías parte del frente, depende de lo que definas como libertario. Entonces supongamos que la gente cree que sus hijos recibirán una mejor educación con un sistema de vales. Bueno, ese es el cambio en una dirección libertaria porque el gobierno tiene menos control sobre la educación. Es posible que no sean libertarios ideológicos, es posible que sepan que pueden creer en el mercado si creen el mercado funciona, eres un libertario. ¿Qué pasa si crees que lo más importante en el mundo es ayudar a los pobres? Y no tengo ninguna objeción moral a que el gobierno cobre impuestos a los ricos y ayude a los pobres. Simplemente no creo que vaya a hacerlo. ¿Dónde está la voluntad del libre mercado? Ser libertario. No lo sé, pero difundir la idea de que la intervención del gobierno funciona mal hará que sea más fácil cambiar en la dirección de este tipo de sociedad. Creo que es correcto en lo que respecta a lo prescriptivo. Además de que las nociones descriptivas del libertarismo son efectivas, ambas podrían ayudar. Sin duda, cuanto más gente sienta que el gobierno hace las cosas mal, mayores serán los costos políticos de hacerlo, pero creo que lo que realmente hace que la sociedad funcione será el interés propio racional, no la ideología. Si eso es así, tiene sentido. Gracias, señor. Un par de personas ya dijeron algo similar a esto. Creo que bueno, primero que nada quiero decir que realmente disfruté su charla y, en su mayor parte, desafortunadamente para usted, está predicando a los convertidos. Y sí, pero sí, en algún lugar probablemente podría encontrar algunas personas que no están de acuerdo conmigo, sí, donde estoy parcialmente en desacuerdo. Aunque parece que los tres tipos de dificultades que usted describió, uno de ellos fue el problema de distribución como en el caso de las empresas que tienen que negociar entre sí, la distribución lo llevará a empresas más grandes, lo que le dará un problema de automóvil. En cualquier caso, lo que quería decir es que parece que los tres surgieron de lo que usted luego describió como su desacuerdo con Rothbard Irán, que es que todo proviene de asumir que este sistema de anarcocapitalismo existe sin gente, lo que parece presuponer que las personas son libertarias, al igual que presupone pueblos de derecho contractual, en los que al menos no creen que los estados son soberanos territoriales. ¿Sabes a lo que me refiero? Que los estados no tienen soberanía territorial, lo creamos. ¿O no? Bien, parecemos, podrías haberte enojado, puedes imaginar que una versión de esto surja. Simplemente porque el gobierno se vuelve incapaz de hacer cumplir sus reglas que podría imaginar, creerá que el gobierno tiene derecho a hacer todo esto y aquello, pero todos ganamos dinero en línea, todos tenemos un cifrado fuerte, el gobierno descubre que no puede recaudar ningún impuesto porque no puede observar nuestros ingresos y no conoces ningún cambio filosófico en absoluto, pero el gobierno se desvanece porque se queda sin dinero. Ese sería un futuro posible que podrías imaginar, por lo que no depende de los cambios filosóficos. Los cambios filosóficos podrían ayudar, pero no tengo cualquier buena teoría sobre cómo hacer que ocurran cambios filosóficos. A diferencia de Rand, no creo que pueda probar que mi posición filosófica es correcta. No conozco ninguna forma de demostrarle a la gente que violar los derechos es malo. Simplemente me parece malvado, me parece que tiene malas consecuencias, pero no puedo. No tengo buenos argumentos para mi posición moral. Tengo buenos argumentos para mi posición económica. Por lo tanto, quiero basar mi caso a favor del libertarismo en eso, pero lo que usted describía como un sistema de acuerdos entre personas, como ese tipo de personas, lo sabes.
es realmente, pero las agencias no buscan la ley moral. Buscan la ley bajo la cual la gente quiere vivir y se podría decir, pero se puede ver. Se podría decir yo. Tengo derecho a violar tus derechos de tal o cual manera, pero la única manera en que puedo lograrlo es si te dejo violar mis derechos y de otras maneras, y eso es lo que ese costo es mayor que el beneficio, por lo que puedes fácilmente basta imaginar una situación en la que las personas se comprometieron a reconocer la libertad de los demás, no porque crean que es moralmente legítima, sino solo porque la única manera de no hacerlo es renunciar a parte de su libertad o no están dispuestos a hacerlo, pero según esta definición, ya tenemos un mercado para el derecho, es solo que lo que los actores consideran más eficiente y rentable es mantener monopolios territoriales y, al invertir en derecho, se conocen los tipos de leyes que benefician beneficios concentrados con unas pocas personas y costos dispersos, y cosas así, y demás, pero esa es la definición común de mercado de derecho que ya tenemos. Esto surge de un sistema particular de instituciones en el que está bien, sí. Quiero hacer una pregunta ligeramente diferente sobre las percepciones de las personas. Y realmente no estoy hablando de moral aquí, sino de la razón. Por ejemplo, de que si Jesse, quien hace esa pregunta mañana, afirma que él es el gobierno de los Estados Unidos, la gente probablemente simplemente lo ignoraría. Mientras que si algún otro grupo de personas que viven en Washington afirma que son parte del gobierno de los Estados Unidos, al que tendemos a prestar atención para que el sistema del que estamos hablando realmente funcione, la gente tiene que creer que estas agencias de protección son la forma en que uno hace las cosas. Que estas leyes son leyes razonables, tienen que tener una adhesión cultural al sistema incluso si no son tan libertarios per se, y la adhesión cultural es, yo diría, también un cambio muy grande, y cuando tampoco sabemos cómo lograrlo cabezas de la gente, pero hay un gran sentido en el que todos en el mundo son conservadores y entonces todos dan por sentado que están acostumbrados a hacer las cosas de manera normal, lo que significa que cuanto más puedas, cuanto más se establezca lo que estoy describiendo, más gente simplemente lo dará por sentado sin una base filosófica. Hay una historia corta del escritor de ciencia ficción Werner Binge llamada de un Covert que trata sobre la invasión de un territorio anarcocapitalista por parte de un estado adyacente, y uno de los puntos interesantes que señala es la forma en que las personas en cada lado del conflicto dan por sentadas sus instituciones, de modo que en esta historia es una historia futura y en la sociedad anarcocapitalista hay algunas personas que han dañado llama armadillos, y un armadillo es alguien que está lo suficientemente descontento con el sistema existente como para que en lugar de tener una agencia de aplicación de derechos se convierta en una especie de ermitaño de alta tecnología. Establece su propio perímetro defensivo y no tiene mucho que hacer con otras personas. Y en la historia hay un granjero rico que es un armadillo cuyo hijo perdió un caso de arbitraje 20 años antes y ha estado gastando sus recursos fortificando su granja de varias maneras. Hay una invasión de un estado adyacente más pobre y algunos adolescentes lograron, creo que para atraer la invasión en dirección a esta granja mediante un ataque falso, con algunos fuegos artificiales, y debido a que los agricultores dedicaron sus recursos durante mucho tiempo a hacer esto y es una sociedad más rica, sus defensas privadas son una fortaleza importante desde el punto de vista del ejército atacante, y el ejército atacante gasta algo de tiempo y energía reduciendo esta fortaleza. Nunca se les ocurre caminar alrededor de ella porque desde su punto de vista esto es obviamente parte del perímetro defensivo del enemigo. El hecho de que es propiedad privada de alguien que fue optar por no participar en el sistema enemigo no se les ocurrió. Finalmente lograron destruir sus defensas y resulta que él tiene una
Defensa de último momento. Tiene una bomba atómica y tiene un agujero muy profundo al que él y su familia van. Y detonaron una bomba sobre sus cabezas y eliminaron a un tercio del ejército invasor y hay alguien de las autoridades locales. Si no recuerdo mal, usted es un prisionero en este momento en el cuartel general del ejército invasor y cuando se dan cuenta de lo que pasó, el líder del ejército invasor les dice a los turnos qué tipo de baba están usando armas nucleares contra nosotros y el tipo parece asombrado por un momento. ¿Qué quieres decir con nosotros? No es nuestro cliente, así que pensé que era uno de los realmente geniales. Las ideas fueron ver la forma en que dije, una razón por la que me gusta la historia es que Ninja me da crédito por el fondo al final, es amigo mío, pero lo que vio, por así decirlo, que yo realmente no vi es la forma en que una vez que existen las instituciones la gente las da por sentado y ve todo desde el punto de vista de sus instituciones por la forma en que siempre pensé que lo pronunció Cosita lo pronuncié Benja pero realmente no sé si tengo razón. Excelente charla, gracias por venir y gracias por regresar después de su experiencia inicial con el proyecto Estado Libre. Usted ha venido aquí, por supuesto, para brindarnos un bien público. Muchos de nosotros en la sala, sé que varios de nosotros aquí nos hemos mudado aquí para New Hampshire intentará hacer algo similar. En ese sentido, ahora que el objetivo está establecido filosóficamente, el papel máximo del gobierno es la producción de vida, libertad y propiedad, que no es exactamente una sociedad de derecho competidora, aunque podría existir en ese marco, así que tengo curiosidad. Si puede resumir un argumento económico sobre por qué en el mundo hacemos, deberíamos o haríamos eso en primer lugar, cómo llegamos todos aquí, económicamente hablando. ¿Por qué están ustedes aquí y por qué están aquí? Bueno, pero no vivo aquí, lo sé, pero has venido a darnos la respuesta, pero la respuesta es que una de las formas y hay un montón de mecanismos para la producción privada de bienes públicos, uno de ellos es cuando hay suficientes beneficios privados de hacerlo de modo que cubran con creces el costo y, por lo tanto, siempre que el costo sea lo suficientemente menor que el beneficio total, se puede lograrlo. Mi ejemplo favorito de producción privada de un bien público son las transmisiones de radio porque está claro que ese fue un bien público que era imposible producir de forma privada porque una transmisión de radio sobre la que no tienes control la escucha llega a muchísimas personas y a algún genio anónimo se le ocurrió la idea de producir no un bien público sino un bien público con un efecto positivo. Valor en un costo de producción positivo llamado programa de radio un bien público con un valor negativo y un costo de producción negativo llamado anuncio. Unir a los dos y regalarlos, ese es un ejemplo, pero otro ejemplo es que escribo un libro y lo digo bien, tomemos mi blog o no cobro por mi blog. Ni siquiera tengo anuncios en mi blog, pero el hecho de que 1500 personas al día leen mi blog significa que tengo más probabilidades de recibir invitaciones para oradores y doy charlas y la mayoría de la gente me invita a charlas a diferencia de por C-Fest me pagan por hacerlo y gracias nuevamente por venir. Porkfest es pagar mis gastos, me están dando un rato entretenido, estoy dispuesto a contribuir porque lo considero como un proyecto útil y deseable, pero aplausos. Escuchen, hay muchos casos en los que se puede regalar algo y obtener un beneficio al hacerlo y, desde un punto de vista puramente egoísta, olvidarse de toda la ideología, dado que uno de los efectos de la tecnología informática es hacer que sea cada vez más difícil proteger los derechos de propiedad intelectual porque es fácil de copiar y distribuir con o sin ley de derechos de autor. Una de las cosas que hay que descubrir para utilizar esa nueva tecnología es cómo ganar dinero regalando cosas, y quiero decir
En cierto sentido, eso es lo suficientemente bueno como para dejar claro el punto. Gracias de nuevo por venir. Lo apreciamos mucho. En uno de sus libros que tiene en su sitio web menciona que no fue una máquina su libertad, pero podría haberlo sido. Futuro y perfecto sobre el concepto de mercados de asesinatos. Los mercados de asesinatos son una idea que alguien mencionó, pero no recuerdo haber escrito nunca sobre ellos. Está bien. Lo mencioné y escribí sobre ello. Como resultado, tuve muchos problemas. Puede que sí, puede que no haya sido mercados asesinados per se, pero creo que fue algo en una sociedad que involucra una criptografía fuerte y constante, la idea de ya veo. Lo que te gusta, que el cartel con la clave pública de se incorporaron corpus asesinos. Era mi versión, es cierto, lo haría, esto no era algo que estuviera defendiendo, supiera que esto estaba señalando que un mundo de lo que llamé privacidad fuerte, un mundo con cifrado de clave pública bien distribuido y de uso común, era un mundo en lo cual fue muy difícil hacer cumplir muchas leyes, incluidas algunas buenas y algunas malas, y un ejemplo que di fue que vender los servicios de Hitman sería mucho más práctico en ese mundo. Justo en ese tipo de escenario porque parece podría ser un escenario posible y probable en caso de una privacidad gráfica más fuerte, podría tener un impacto en la capacidad de nuestras organizaciones de resolución organizaciones de resolución hipotéticas dentro de esta sociedad hipotética, podrían tener un impacto en su capacidad de intimidarse entre sí, especialmente si estamos pensando en que tengan cierto nivel de transparencia, por ejemplo, si no está claro quién está atacando, quién está asesinando a los superiores en la organización de resolución de disputas de acoso más grandes y no está claro quién los está matando porque Murder Inc. es una especie de masa entidad, no sería bueno. ¿Cómo intimidarían a alguien en una parada que no es diferente de simplemente asesinar personas contratando a su propia gente para dispararles? Siempre habrá tecnologías en las que las personas pueden intentar usar la violencia unos contra otros y el asesinato incorporated es una de esas tecnologías, pero no creo que realmente cambie la lógica del problema y, presumiblemente, en la situación en la que estás imaginando, los superiores tendrán guardias para asegurarse de que los asesinos no llegaré a ellos si esos asesinatos se contratan de forma anónima en línea o de alguna otra manera. Supongo que mi único argumento real al respecto es si su incapacidad para distinguir quién actuó contra ellos, qué impacto inhibiría su capacidad de tomar represalias. Pero podrías hacer eso sin el asesinato incorporado simplemente, ya sabes, contratando a alguien que no esté obviamente conectado contigo. Claro, gracias, sí,